Enseguida tenemos la participación de María de los Ángeles Pozas y de Edilberto Cervantes. Aquí, entre paréntesis, mientras vienen, se acomodan, Horacio había hecho alusión a para quienes no han estado viendo las encuestas de salida. El norte ya está hablando de 46% para el Bronco, 29% para Ivonne y 22% para Felipe Cantú. Si esto fuera así, pues estamos hablando de una diferencia enormísima, abismal, en la que no tendríamos que estar yendo mucho más allá de la medianoche para que en un descuido hasta lo declaren candidato reconocido. No. Bueno, al rato, como decía, podemos volver a la hora del CIPRE, podríamos volver a tener resultados más en la ruta de la maduración. Bueno, primero que nada, María de los Ángeles Pozas, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Luis. Anda un poco de año sabático y estaba reparando que bueno, va aterrizando, pero bueno, ella es regiomontana, socióloga, ha estado al pendiente como quiera, ha tenido experiencias previas aquí con nosotros a lo largo de los años previos y conoce en buena medida lo que ha venido ocurriendo acá. Nuestro otro invitado, Edilberto Cervantes, buen amigo también. Bueno, se me olvidó decir que María de los Ángeles, aparte de estar haciendo su año sabático, socióloga egresada de la Facultad de Filosofía, es actualmente investigadora en el Colegio de México. Y Edilberto, economista, se ha desempeñado también como secretario de Educación, entre otras cosas, y actualmente estabas en Linares. Universidad Tecnológica de Linares. Y él ha estado también ligado a muchos ejercicios de carácter, ocupando puestos en el funcionariato, como a veces comenta por ahí un amigo mío. Déjame decir un anuncio aquí a Edilberto, porque pocos que estamos aquí en estos ambientes lo sabemos, pero Edilberto, fuiste tú pionero del análisis de redes sociales y en general del impacto de la tecnología de Internet, primero a través de otras redes, después en Facebook, Twitter, etcétera, y cómo llegaba incluso a cambiar los escenarios y la panorámica electoral a nivel federal, y ahora lo vemos que también a nivel local, ¿verdad? Entonces, eso es importante destacarlo. Al principio había mucha suspicacia de que las redes sociales realmente llegaran a transformar, para bien o para mal, el espectro político, y tú lo marcaste que sí iba a cambiar. Ahora vemos que fuiste profeta o le atinaste. Toma lo que está en la realidad y ya la realidad ya estaba mostrando el impacto. No de gratis, tú titulas tus columnas en el 15 Diario y también Sociedad del Conocimiento. Así es. Entonces, basar la opinión en conocimiento o en información. El Bronco, ¿crees que podría impulsar una sociedad del conocimiento de una forma más fuerte, evidente? Lo que dicen de la campaña de Rodríguez Calderón es que parte de su activo, digamos, fue el uso de las redes. ¿Tú cómo ves? Que él mismo se preparó, que tomó un curso no sé si en Florida o no sé dónde, estuvo en Miami, creo. Tiene que ser en el extranjero. Bueno, eso acredita un mejor aprendizaje, tal vez. Sí. Mari también estuvo en el extranjero, Nomás como aclaración, el Bronco, como es Bronco, lo aprendió del libro vaquero, o del equivalente al libro vaquero, que te voy a decir lo que es. Son lo que entonces se conocía, el antecesor del WhatsApp, que era, sí, de veras, él así gobernó allá, García. ¿Con qué? Con los mensajitos ¿de Messenger? No de Messenger, no. El primer smartphone lo conoció y comenzó a usarlo hace 2 años
Jaime Rodríguez. Antes tenía un teléfono para que a través de mensajes, ahorita me acuerdo del nombre, ya no lo uso porque quedó descontinuado la aplicación, pero a través de él le mandaban las llamadas de inseguridad a nivel municipal y así era como se respondía. Ahora, en un pueblo, pues eso es fácil. Trasladar ese esquema a nivel estatal, pues ya le quedaba un poco grande, entonces se brincó a Facebook. Ajá. Más que Twitter, fue Facebook donde él estuvo durante un año constantemente mandando mensajes con errores de ortografía, etcétera, que se lo denunciaban mucho. En mayúsculas seguramente. Con mayúsculas y minúsculas a diestra y siniestra, pero ahora vemos que en realidad lo que importa no es tanto el formato, sino el mensaje y la manera como mejor llegue, usando métodos alternativos, ¿verdad? No manejando los medios de comunicación convencional. No sé si estén de acuerdo en ese tema. Bueno, yo quisiera primero abordar un poco el asunto desde otra perspectiva. Yo creo que estamos entrando en un nuevo régimen político a nivel nacional, no solamente aquí por el cambio de gobernador o gobernadora, sino porque, para empezar, en estas elecciones por primera vez se abre ya de manera efectiva la reelección. La reelección a nivel municipal, la reelección en diputados locales y la reelección en diputados federales. Y esto, bueno, pues es una modificación al marco jurídico y político. A la clase la permanencia de la clase política, por ejemplo. Yo no diría eso. Esto es una modificación primero de algo de 100 años. O sea, la Revolución Mexicana tuvo como lema, ¿verdad?, la no reelección. Y ahora se abre la reelección a ciertos niveles. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para mí es un cambio de régimen político, que tiene sus riesgos, que también puede tener sus bondades. Yo lo veo más riesgos que bondades. ¿Qué riesgos tiene? El asunto es que, de acuerdo con la experiencia, y aquí hay que ver que los sistemas políticos electorales no son fácilmente comparables. Pero si tomamos el caso de Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra es prácticamente reelección indefinida. ¿Y qué sucede? La experiencia en Inglaterra es que se llaman incumbents a quien está en la posición de miembro del Parlamento. Quienes están en la posición de miembro del Parlamento tienen ventajas, una gran ventaja sobre cualquiera que quiera oponérseles. Esto está demostrado, es decir, que desde afuera le puedan impugnar a quien está ya ocupando el cargo es muy difícil. En Estados Unidos la otra también es prácticamente indefinida en el caso de los miembros del Congreso. Ahí, ¿qué sucede? Bueno, que hay gente del Congreso que tiene 30 o 40 años presidiendo, no solamente está en el Congreso, sino presidiendo la misma comisión en el Congreso. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, pues que detrás de cada congresista o de congressman, como dicen en Estados Unidos, hay una empresa o hay empresas que están haciendo lobby para apoyarlos económicamente. Entonces la fortaleza económica para los congresistas de Estados Unidos que buscan la reelección, pues es una gran ventaja sobre quienes están desafiándolos. Entonces, en el caso de México, aquí, bueno, hay diferencias, pero si ya de por sí, aunque no hubiera reelección, veíamos cómo los mismos personajes que aparecen en un puesto aquí, en otra función allá, y entonces la vida política o la vida útil parlamentaria iba más allá que un periodo. Bueno, ahora con esto yo creo que va a ser más frecuente ver ocupando la misma gente, los mismos puestos, por lo menos en el Congreso o en las alcaldías. Pero la otra cosa para mí en este Pero ahora sin chapulines. No, pero aquí la cosa para mí es importante desde el punto de vista demográfico. Que esto lo que va a inhibir es la renovación de las élites políticas. En un momento en donde se dice que tenemos un bono demográfico, porque hay una gran cantidad de jóvenes que estarían buscando una oportunidad no solamente para el trabajo convencional, sino para el trabajo político también. Y esto definitivamente va a inhibir
la renovación de las élites. O la clase política. ¿Puedo decir algo sobre eso? A ver, Mari, ¿cómo, bueno, a la libre o yo, bueno, qué impresión tuviste del surgimiento de una candidatura? Tú que aterrizaste en el mismo momento en que iba subiendo una candidatura sorpresiva, sorprendente. ¿Cómo te pareció? Pues me sorprendí. A ver, ¿cómo la sentiste desde... ¿Creías en ella, no? ¿Desconfiar? ¿En qué momento hiciste la conexión de que esto es algo novedoso, serio? Realmente uno inicialmente tienes la impresión de que las cosas no pueden cambiar. O sea, una de las características de nuestro sistema político durante décadas es que nos deja esa especie de sensación o de enseñanza, por lo menos a la gente de mi generación, en el sentido de que toda innovación o toda situación de cambio parece casi imposible, sobre todo hablando del sistema político mexicano. Entonces, cuando uno escucha de esta posibilidad de que haya candidatos independientes, pues el primer pensamiento que tienes es que es algo que no puede suceder, es decir, que puede estar allí, pero que no se va a concretar en un triunfo electoral. Entonces, viniendo de la Ciudad de México, todo el mundo estaba sumamente atento a lo que estaba ocurriendo en Nuevo León, justamente porque sería la posibilidad de sentar un precedente si llegaba un candidato independiente a la gobernatura. Y de ahí en adelante, evidentemente, esto sería como una señal para el resto del país, para entender y saber que es posible que estas cosas ocurran y que se den diferentes tipos de candidatura. A mí lo que me gustaría mucho sería escuchar el análisis de qué es lo que hace posible el arribo de un candidato independiente en Nuevo León, donde, pues, hablando un poco de lo que dice Gilberto, hay poderes fácticos muy sólidos y evidentemente entonces los apoyos económicos tendrían que haber estado ya amarrados de alguna manera para apoyar a algunos candidatos. Y entonces la pregunta aquí que yo tengo es fundamentalmente es cómo llega un candidato independiente, si es que, claro, se confirma que va adelante. Y en ese sentido, ver un poco también este tipo de cambios, si está vinculado a esa nueva manera de hacer política, qué papel jugaron las redes, qué papel jugó las nuevas tecnologías y quiénes están dentro de, o sea, si son estas nuevas generaciones justamente quienes eligen y por lo tanto quienes tienen la posibilidad de determinar el rumbo de una elección justamente a través de candidatos independientes. Oye, Mari, nosotros éramos los que te íbamos a preguntar a ti, ¿cómo que nos dejas tarea para que nos pongamos? No, porque yo no soy experta, ustedes son los expertos. Vamos, yo creo que son parte del mismo esquema. Es más, desde mi punto de vista, a mí me parece que es una buena noticia que un candidato independiente ganara la elección precisamente pensando en este otro esquema. En la cosa de la reelección. ¿Por qué pienso eso? Yo creo que en la medida en la que el ciudadano se dé cuenta de que su voto en realidad cuenta, de que su opinión puede ser tomada realmente en cuenta, en esa misma medida puede comprometerse con una mayor participación. El hecho de que los congressmen en Estados Unidos, por ejemplo, sí es cierto, tienen muchas empresas haciendo lobbying, pero es bien raro, porque no es frecuente, que trabajen para una sola. O sea, entran en la competencia de libre mercado, mucho por la lógica que ellos tienen allí hacia adentro, pero otro tanto porque tienen una presión de sus electores. Hay una cierta presión cierta de los electores que también juegan un rol hacia adentro de la forma de la composición del Congreso. En México yo creo que con el surgimiento de las candidaturas independientes y el empoderamiento del voto ciudadano, deberíamos esperar, también es a lo mejor que soy más incluso de lo que Claudio pudiera presumir, pero a lo mejor yo estoy haciendo una ilusión muy grande, ¿verdad? Pensando que el solo hecho de que arribe un candidato ciudadano va a hacer que la gente se dé cuenta de que puede con su participación realmente cambiar cosas y demás. Como se está dando en estas agrupaciones vecinales de las que hablábamos también hace un momento, ¿no? Que empiezan a sustituir
los segmentos que el Estado no ha atendido y que sus órganos de representación tampoco han vigilado. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues opta por una organización libre hacia adentro de sus propias comunidades y más temprano que tarde tendrá que convertirse en una fuerza de presión que vaya moviendo a sus representantes, que vaya incluso determinando si ese representante permanece o no en el poder. Pero, a ver, está bien desde la perspectiva aquí de San Pedro, de Monterrey, pero ¿qué está pasando en Michoacán, en Guerrero, bueno, Oaxaca? Al principio yo decía... Donde hay gente que está diciendo en la calle que dicen que no quieren elecciones. Y la razón que argumentan es que son los mismos, digo, y todos esos están pues vinculados, no los quieren y rechazan elecciones. O sea, la perspectiva con el mismo marco legal, en el mismo país, pero tenemos comportamientos políticos diferentes. Así que yo no vería porque ahora con este marco legal que tenemos se esté abriendo un espacio a los ciudadanos, o más que a los ciudadanos, a los independientes, ¿verdad? Para mí, una cuestión que desde hace tiempo me llama la atención es que cada elección se hace con un marco jurídico diferente. Entonces, no tenemos un sistema, desde esa perspectiva, no tenemos un sistema político electoral maduro. Tenemos un sistema político, podríamos ir en constante evolución, pero más bien yo diré que con bandazos o con correcciones a veces difíciles, bueno, curiosas. Como la realidad. Aquí que tenemos en este momento, por primera vez se aplica un nuevo marco legal, un marco legal a estas elecciones. ¿Qué sucedió aquí en Nuevo León con el candidato independiente? Para fijar algo que era muy importante como el tope de gastos. Faltaban 5 o 6 días cuando el organismo electoral determinó el tope que debía tener. O sea, ¿cómo puede ser una elección ¿Así? en donde no se sabe ni cuánto pueden gastar? Entonces, la improvisación. Qué bonita la azarosidad de esta vida mexicana. Pero es el Instituto Nacional Electoral también. Estamos inaugurando otra institución, ¿verdad? Que no sabemos, y ya estamos viendo cómo funciona también, que no funciona también, ¿verdad? Entonces, para mí hay una inestabilidad en el sistema político y una inestabilidad, cambio sin rumbo claro de los mecanismos electorales. Entonces, para mí no hay una tendencia que digamos de que la ciudadanía o los ciudadanos se estén empoderando, como dicen algún discurso, ¿verdad? Ni tampoco que los independientes. Lo de aquí pues es un fenómeno singular. Habría que ver el país en su conjunto para poder dar una opinión de realmente qué es lo que está pasando. Ahora, lo cierto es que la participación ciudadana no se limita nada más a emitir un voto, y hay gente muy respetable también con una gran visión política que están en favor del voto nulo. Bueno, también es verdad que la cultura democrática ha evolucionado. Yo no sé si a nivel de los Estados Unidos, yo no tengo ninguna visión ideal del sistema electoral en Estados Unidos. Creo que ahí ¿Ni europeo? El europeo sí, pero ahorita vamos en ese tema. Pero por ejemplo en Estados Unidos yo recuerdo nada más 2 casos de independientes. Uno, Nadel, que fue simplemente testimonial, pero que todo mundo sabía de que solamente podías votar de 2 sopas. Nadel no era más que un segmento muy limitado de gente de izquierda que quería formar parte erróneamente de un esquema electoral donde no los iban a tomar en cuenta, así votaran de manera mayoritaria. No sé si estás de acuerdo, Claudio, aunque ya está fuera de cámaras. Pero 2, después viene Ross Perot en la campaña de Clinton Bush, y Ross Perot, que era un hombre pudiente, con dinero, lo suficientemente holgado económicamente para poder dar batalla electoral, no hizo más que virar, convertirse en un fiel de la balanza en favor de Clinton y en contra de Bush, pero tampoco el electorado norteamericano llegó en ningún momento a creer o a sospechar que la presencia de Ross Perot iba a variar en algo las 2 sopas que les daban para que se tomaran obligadamente. O era el republicano
o era el Partido Demócrata. Entonces, esta democracia acotada, además de adjetivada, como decía en aquel entonces Enrique Krause, además de una democracia acotada, con camisas de fuerza, sin poderte mover, sin que haya mayor posibilidad de poder denunciar o tener la mínima participación ciudadana, hacía que fuera una democracia pobre, y una democracia pobre, limitada, acotada, pues es cualquier cosa que le quieran poner, menos una democracia. ¿Qué va a pasar aquí en México? Bueno, ya vemos que los independientes sí tienen posibilidades de hacer una carrera política al margen de los partidos políticos. Sigo creyendo que la verdadera política se hace al margen de las urnas, se hace en la calle, se hace con tomas de decisiones personales, no necesariamente metiéndome yo al esquema gubernamental, y creo que esa es la manera como vamos a hacer crecer la democracia en México. Si estás de acuerdo, no sé, ¿tú qué opines? Bueno, como lo hacía Ruiz para mí Cortines, lo ¿no? interesante, ¿Se acuerdan aquella historia? aquí, bueno, como decía, hay una partidocracia, se ha dicho también, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, como en muchas otras partes del mundo, ¿no? Pero lo que dicen, bueno, es que los independientes ya son una cosa distinta de los partidos, y que ya con eso, pues es un avance en la democracia. Yo no estoy muy seguro de ello. Por las formas puede ser, pero para mí lo interesante es si por ser independiente vas a postular políticas públicas y soluciones a problemas diferentes. No son extraterrestres, siguen viniendo de la misma por lo mata menos ciudadana. No, es que habría que ver si de qué sirve que te liberes de los partidos si al final vas a acabar haciendo las mismas cosas, las mismas políticas y las mismas soluciones. Totalmente de acuerdo. Como una democracia en el amplio sentido del término, de suyo mismo, sino que requiere de la participación de todos los actores ciudadanos, todos, sin excepción. Entonces, yo también soy de la idea de que la democracia se va a construir en la calle, peleando, con lucha y además con otro tipo de ideas más claras. Pero me regreso un poquito. Al principio, cuando empezamos esta emisión, yo decía que nosotros tenemos varios países. O sea, no es México uno solo. O sea, lo que pasa en Nuevo León no es lo mismo que pasa en Michoacán, no es lo mismo que pasa en Guerrero, no es lo mismo que pasa en Chiapas. Y las cosas, incluso la actuación política, tiene que ser muy diferente en cada lado. Yo decía, y lo he dicho, lo he escrito en algunos lugares, desde mi punto de vista, en Guerrero no debió haber habido elecciones. Y no debió haber habido elecciones porque ahí se debieron haber desaparecido los poderes el mismo día que desaparecieron a los 43 muchachos. Ese día se debieron haber desaparecido los poderes. Y estaríamos hablando de otra cosa para Guerrero en particular. Pero el empecinamiento no solamente del gobierno central, sino además de los partidos políticos, de mantener la gobernabilidad de su sistema, ha creado un clima de confrontación que ha hecho, bueno, las elecciones en Guerrero van a ser una vacilada. Y ahí sí enfrentamos riesgos muy complicados, incluso con candidaturas independientes o sin ellas, eso no tiene que ver. Ahí hay un comportamiento además de muchos años del Estado mexicano frente a la población que ha devastado comunidades enteras. Digo, hoy llamó la atención porque además las redes sociales hicieron posible que nos enteráramos todos. Pero entonces, el marco jurídico no cambia la realidad política, no. ¿verdad? Acaba de decir Héctor Benavides en Multimedios que extraoficialmente las tendencias favorecen al Bronco. Válgame, tan enojado que estaba Continúa con el Bronco. la conversación. Sí, decía yo que el marco jurídico no cambia la realidad política. No. El mismo marco jurídico que tenemos aquí en Nuevo León es el que está en Guerrero. Sí. Entonces, aquí para mí, bueno, la cuestión de las formas políticas es una, las instituciones políticas es otra, el contenido de la política también es otro, y claro, todo está vinculado y asociado. Sí. Pero yo me acuerdo en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, se decía desde los gobiernos del PRI, bueno, nuestra democracia tiene problemillas, pero es perfectible. Y cada sexenio, le iban agregando alguna cosita. Se abrieron los diputados de partido. Luego en los municipios todavía hay, ¿no?, regidores que entran por votación proporcional. Se ha ido buscando y se la han ido encontrando. Pero al final de cuentas lo que hemos visto es que la realidad económica y social pues no muestra un avance muy significativo. Yo quiero una moción de orden, que no le echemos un montón los hombres a las mujeres aquí,
Entonces vamos a pedirle la opinión también tuya, sí. Humildemente. Comprométete, Mari, comprométete. Me comprometo, por favor. De Toma hecho, partido hasta mancharte. Cuando Luis Lauro me invitó a venir a esta mesa, yo le dije que quizá yo no era la indicada para venir a hacer estos comentarios porque tenía una postura de anulación del voto. Y entonces él me dijo, bueno, vas y defendes tu postura. Claro. Y de lo que estaba yo escuchando ahorita en esta conversación, justamente es una de las explicaciones que tengo para mi postura política. Yo he votado siempre, y he votado siempre por la izquierda, porque estoy convencida de que un verdadero cambio para un país con las características sociales que tienen, los altísimos niveles de inequidad económica, las diferencias justamente regionales que se mencionan ahorita, donde no podemos hablar de México, sino de varios Méxicos, necesitan una definición política muy, muy decidida a resolver ese tipo de problemas, y en ese sentido es mi voto por la izquierda. Pero justamente a partir de lo que ocurre en Ayotzinapa y de la desaparición y muerte de estos jóvenes, yo espero de esa izquierda una postura clara en donde justamente se pugne, por ejemplo, por la desaparición de poderes o por una acción clara y transparente sobre lo que realmente ocurrió. Y pareciera ser que la respuesta es, mejor no decimos mucho porque están muy cerca las elecciones, porque no queremos enfrentar una situación crítica en este contexto. Y entonces siento, por lo menos personalmente, que hay un gran silencio. Y sobre todo porque también de alguna manera se les involucra como señalando algunos candidatos que podían haber estado involucrados en este proceso. La verdad es que en la Ciudad de México el movimiento, desde la desaparición de los muchachos, el movimiento estudiantil tiene un resurgimiento que yo pensé que ya no era posible, y las marchas, las movilizaciones, la participación de estudiantes de la UNAM, incluso de estudiantes del Colegio de México, que es donde yo trabajo, que generalmente no participan en este tipo de situaciones, tenían una consigna en la calle donde decían: la cosa ya no aguanta, que hasta el Colmex se levanta, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una enorme necesidad de la ciudadanía, sobre todo de estas nuevas generaciones, de posicionamientos políticos claros frente a un país que en mi opinión está profundamente convulsionado y que parece ser que hay mucho más atención por la forma, por la cuestión electoral. El INE y el antes IFE se preocupan mucho por la jornada electoral, pero primero no analizan todas las circunstancias previas que dan origen a la posibilidad de manipular las elecciones, y no tienen ninguna posibilidad de corregir ese tipo de situaciones. Pero además no se posiciona, ¿cómo se puede decir? La elección fue un éxito cuando el país está de cabeza, ¿no? Es decir, para mí eso es una contradicción muy profunda, y estamos frente a un país, no estamos frente a un estado o una región, y en ese sentido creo yo que lo que pasa aquí repercute allá, y tendríamos que pensar en la política como un todo. Yo quisiera tomar parte de lo que dijiste al final, María Los Ángeles. Yo lo que he percibido, sobre todo en los últimos meses, bueno, uno lee a los analistas políticos, a los comentaristas políticos, y en la televisión también, y lo que me ha parecido es que como que nadie se atreve a calificar la situación que está viviendo la República en su conjunto. Nos muestran la realidad, una realidad que pues en Jalisco sucedió una cuestión terrible, ¿verdad?, de enfrentamientos pues con armas de alto poder. En otros estados se viven situaciones similares, en otros hay quemas de edificios públicos,
hay tomas de edificios, de vehículos, pero esto no se califica, o se califica como diciendo, bueno, retienen a unos uniformados. Bueno, el retienen puede ser que sea un término jurídico, pero creo que el término jurídico político es más claro. Si retener a una persona, pues es un secuestro. Claro. El tomar autobuses, pues no es un secuestro, es un robo. Si las cosas no se secuestran, las cosas se roban. En fin, como que no le estamos poniendo un calificativo adecuado a lo que está pasando en el país, y todo se nos muestra en los medios como hechos aislados. O sea, esto está pasando en Oaxaca, pero no más ahí, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Guerrero, tampoco con lo que pasa en Michoacán, porque miren, los detalles son diferentes, y acá es así, y acá es así, pero no hay ¿qué está pasando en un país en donde por un lado está el norte de la República, como aquí en Nuevo León, que se desarrollan procesos electorales de manera tranquila y normal, y otros estados en donde hay pues unas manifestaciones en las calles, combates entre el ejército y maestros pero o ciudadanos? No siempre así. No nacimos como nación muy desintegrados, a grado tal de que nos quitaron la mitad del territorio. Todo el siglo XIX, cada estado estaba por su rumbo. Comenzamos el siglo XX y Yucatán quería independizarse. Queríamos estar aquí también nosotros al margen del centro. Estoy de acuerdo, pero ¿qué dirías tú para calificar esta situación que estamos viviendo? Porque, nadie habla de inestabilidad política, por ejemplo. Nadie habla de insurgencia, o no sé, como que no ¿Tú sea... hablarías de inestabilidad? Yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo de calificar la situación actual en un país que siempre ha tenido estos problemas contrastes y diferencias, ¿no? Porque la otra cosa es también, ¿para qué queremos un marco legal común si las realidades políticas y económicas son tan distintas? O como lo plantearon de los usos y costumbres, o en fin, también eso valdría la pena debatirlo. También habría que plantearlos en otro momento, en otro Contexto. programa. Más adelante. Sí, los usos y costumbres como sustitutos de la ley y de la diversidad ordinaria. de la diversidad del país, ¿no? Que es una sumatoria que además tiene una idea de unidad, a diferencia de que aquí no ha habido la proliferación de estas actitudes separatistas, ni siquiera en Chiapas cuando llegó La su última fue con comandante. Vidaurri en el siglo XIX, en 1960. No, la de Yucatán fue 1857. después, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, sería cuestión. No, me refiero a de la aquí en de Nuevo Nuevo León, León. la de Nuevo León, La República de la Sierra Madre fue a mediados Sí. del siglo XIX y comprendía esa república tan efímera que solamente se terminó de concretar por escrito, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila Texas. Bueno, una parte. y una Bueno, parte de de, Texas y una todavía. parte de Texas, porque estaba la guerra de secesión en Estados Unidos. 4 minutos porque nos vamos a enlazar con Fernando. Con Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, y a ver, Mari, para ir cerrando. Para cerrar, sino yo nada más para concluir la idea, esta postura de anular el voto es porque votar no es darle el voto a la oposición o al otro, no votar, perdón, sino es legitimar el sistema político. Y en ese sentido yo creo que es una postura válida bajo este análisis, el decidir que no estamos ya dispuestos en lo personal a seguir legitimando un sistema político que tiene las características que antes analicé. Edilberto. Bueno, yo diría que qué bueno que en Nuevo León los procesos electorales el día de hoy se han desarrollado en paz, que la gente ha votado como haya votado, o el 50 o el 60, que también no son números como para festejar de participación en una elección, pero bueno, por lo menos hay tranquilidad y creo que los resultados podrán darle el triunfo a quien haya recibido la votación mayor, y creo que no habrá consecuencias de inestabilidad social o política. Pero Bueno, sin embargo, una cosa en la que yo comparto íntegramente, Edilberto, es que el marco que norma las elecciones en nuestro país
tiene que cambiar sustancialmente, o sea, con el marco que tenemos y Otra vez. con la variabilidad que tiene, o sea, no, Sí. bueno, tiene Sí, pero sí, tiene que tiene cambiar razón, porque pero ya adecuándose, han sido muchos intentos. sí, pero Pero tenemos no va a que haber una, comprar. no va a haber como Cada las- vez que se reforma la ley Lo electoral empeoran. nos dicen que es mejor, Sí. pero cada vez es más complicada y como dicen ahora es una democracia tutelada. Yo diría que hay una acción política administrada, pero bueno, Bueno, es que es Mucho algo que- inacabable, ¿no? Como Sí, las constituciones, ¿no? Nunca van a terminar de elaborarse pero la los constitución marcos, perfecta. no, marcos discúlpame, electorales pero no. hay democracias Sí, sí. tan estables en ese sentido como los Estados Unidos. Sí. Bueno, pero es que más allá de los marcos también, o los reglamentos, es los lineamientos generales, por ejemplo, las discusiones en torno, por ejemplo, a los plurinominales, Sí. o al criterio de la asignación de recursos, si tienen que ser grandes, o la cantidad de candados sobre la que está construido, Yo pues creo que obviamente más tienen que eso ha modificarse. respondido a la coyuntura. Igual ahorita podemos decir, con lo que ha fallado, hay que corregirle. No, yo creo que hay que estabilizar el marco legal electoral. Y yo creo que el problema no es el marco legal electoral, sino la conducta y las conductas que se salen de la ley. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se busca aquí? Acotar para que no se salgan de la ley los actores políticos. Y siempre Bueno, encuentra una manera de salirse. además. Pues sí, Oye, pero que como no hay- decía no un hay una famoso autenticidad. electorero, mampache electoral del PRI, dijo, si la ley electoral no se ajusta a la realidad, peor para la realidad, que Sí. se friegue. Allá ellos. Allá la realidad y sus ondas locas. Bueno, vamos a abrir, pues, le agradecemos mucho a María de los Ángeles Posas la presencia aquí con nosotros, a Hilberto Cervantes. Gracias, Luis Lauro. Tenemos de invitado a el abogado Luis Frías Teneyuque, pero mientras hacemos el cambio vamos a ganar un poco de tiempo para en unos minutos más poder hacer la transmisión con Gerardo Fernández Fernández Noroña, Noroña, Polémico personaje. polémico con mayúscula, como decía Claudio Tapia, personaje de la política mexicana que ha jugado un papel relevante en términos de comunicar un grado de, por un lado, resistencia, indignación, o ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo lo Molestia. calificamos? Pues es un personaje polémico, pero ahora quién no lo es ya en el sistema político mexicano que tan en estado crítico se encuentra ahora, ¿no? Bueno, pero polémico puede ser entendido como tantas otras palabras hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Polémico, en el caso de Fernando A ver, Noroña, ya vimos que ser polémico no es peyorativo. significa muchas No. cosas. Significa No, muchas cosas, ¿no? te Significa puede, que hay puede muchos hasta a ser favor. gobernador, cabrón. Te llega a ser, ahora es una receta para ser gobernador. Así es. Cuando menos construyes y llamas atraes hacia ti muchos votos en contra, pero también muchos a favor. Y yo creo que la trayectoria de Fernando Noroña así ha significado, bueno, pues de estar pegado a un proyecto como el de López Obrador, a también estar tercamente, como también la palabra terca es muy... Mira, ahora Muy mágica, déjame hacer ¿no? nomás un Sentido. remate a nuestros dos invitados, que en algo podemos llegar a una conclusión común, y es que no hay que perder de vista las demás, el resto de las elecciones, el resto de los problemas políticos que están en otras latitudes de nuestro propio país. O sea, Nuevo León no es México solamente, o no estamos nosotros al margen de una problemática nacional, federal, que por lo visto está descompuesta, que está buscando a los mecánicos, ya no es uno solo, un mecánico el que la va a componer, se necesita toda una red compleja de mecánicos que arreglen este carro descompuesto, que está humeando, que está con una maquinaria ya vieja, obsoleta, y que si no lo ponemos al orden del día, va a correr mucho riesgo nuestras próximas generaciones. Y que perdón, pero no es solo el sur, digo, tenemos Tamaulipas Y en una Tamaulipas situación incendiado también, junto a aunque las nosotros, autoridades lo digan que no. Aquí Por la razones cuestión, diferentes. la ¿no? cuestión Pero sí. sería que, bueno, las elecciones son un proceso democrático que tenemos que seguir y qué bueno que así sea para cambiar autoridades. ¿No? Pero hay cosas que, como decía ahorita aquí, las elecciones no arreglan por sí mismas. O hay situaciones en donde está diciendo no queremos elecciones,
porque el problema es que son los mismos. Entonces, bueno, las elecciones son procesos importantes cívicos que debemos seguir, pero no nos solucionan muchos problemas o los problemas de fondo. Yo me acuerdo que había un principio abstencionista en los 80s que decía que las elecciones no resuelven los problemas de los trabajadores. Pues sí, en efecto, ¿no? Y menos en una democracia tan imperfecta e inacabada y tan desobediente de las necesidades de los que menos tienen y tan obediente de la concentración del ingreso, ¿no?, entre los que más tienen, que ha abierto una brecha que... Quizás incluso eso explica un poco la posibilidad de comprar el voto. O sea, claro, la gente que la elección no le resuelve nada, le tiene muy sin cuidado la famosa democracia, ¿no? Es decir, si la democracia solamente es para la gente con un cierto nivel de cultura o cultivados o de ingreso económico, evidentemente los demás van a votar conforme los convenzan otro tipo de recursos. Que se convierte incluso en una clase de segmento, ¿no? Hace rato decía aquí Aldo Fassi que hay gente que se dedica a vender el voto, dice, a eso se dedican, entonces no hay problema, eso es su profesión. Es su profesión, siempre son los mismos. Sí, pasan las elecciones y se dedican a vender otras cosas, pero llegan las elecciones y ellos saben que es la oportunidad para vender su voto, ¿no? Y ahí es cuando agarran grave. Un poquito, o sea, así, sí. Quiere decir que esta cultura democrática no alcanza a la gente, pero no la alcanza y hay que explicarlo por qué, y hay que entender por qué.